la creación es transitorio. El único que permanece, Yabqa, es el wajh, el rostro Dhul Jalal wal Ikram, el rostro de Allah. Todo perece, kullu man alayha fan, todo lo que hay en el universo va a desaparecer, excepto la faz de el poseedor del Dhul Jalal, el poseedor de la majestad y la nobleza, la inmensa generosidad. También dice Dios en el Corán: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda alma ha de probar la muerte, sin excepciones. Sin excepciones. Toda la creación va a desaparecer. Lo que tenemos que plantearnos en esta vida, ¿qué es realmente lo que queremos? Tener metas, tener objetivos, ¿qué es realmente lo que queremos? Y ante esta pregunta, los que estamos acá muchas veces solemos dar una respuesta mecánica, automática, y decimos Dios. Pero en realidad, ¿qué significa ese querer y qué es lo que hago para acercarme a Dios? ¿Cómo me acerco a Él? ¿A través de qué y de qué forma? Y la realidad es que tenemos que entender que Dios nos puso en esta vida y nos regaló el mundo, esta vida, la gracia de existir. Y cada día que pasa, cada respiración que tenemos que estar agradecidos por ese simple hecho, por el hecho de existir. Y pensar que había un momento que ni siquiera existíamos. Existir significa sufrir. Tenemos que entender que a todos absolutamente no hay ningún ser humano, ninguna criatura, ningún animal que no va a pasar por esta experiencia de vivir que no sufra. Tenemos que tomar como parte de la vida. La gran mayoría de seres humanos, todos pensamos que somos los únicos en el universo los cuales nos pasan cosas. La realidad es que a los 6.000 millones de seres que hay en este planeta le pasan cosas. La gente se enferma, la gente no le pasa las cosas como quiere que pase, se muere un ser querido, eventualmente nos enfermamos. Como también tenemos la alegría de la vida, ¿sí? La alegría de vivir, de compartir, de dar, de existir. Tenemos que preguntarnos también qué es lo que podemos hacer para dejar este momento, aquí y ahora, un legado, algo mejor para aquellos que van a venir luego de nosotros. ¿Cómo podemos hacer de este mundo algo mejor? ¿Cuál es el aporte que podemos hacer para embellecer o para dejar algo mejor? Y que no sea un legado lleno de barbarie, lleno de negatividad. ¿Qué podemos hacer? Nos enojamos que se queman los bosques y nos preguntamos cuántos árboles plantamos en nuestra vida. ¿Cuántas personas nos quejamos de la pobreza y qué hicimos para que eso cambie? No a través de ideologías o cuestiones discursivas, sino qué hicimos realmente para ayudar a que esto sea un mundo mejor. Y aquí entra en juego qué significa el Darga. El Darga es donde venimos a aprender esos valores, ¿sí? Los valores, no valores dictados por la razón humana, ¿sí? Nosotros estamos acá porque aceptamos conscientemente ser musulmanes, no lo heredamos ni nos obligaron. Aceptamos conscientemente ser musulmanes, entendimos que ese estado de paz y sumisión con respecto a Dios, entendimos
que el mensaje divino, que hay un solo Dios. Dios nos dice, los puse acá, los dejé como reyes en este mundo, sean dignos del regalo que les di. Nos preguntamos, ¿somos dignos de eso que nos está dando? ¿Estamos actuando conforme a ese regalo? Nos quejamos que existen guerras, enfermedades, y muchos caen en esa trampa, en ese círculo, en ese pensamiento circular. Si Dios es bueno, ¿por qué creó la muerte? ¿Por qué creó la enfermedad? Pero es un pensamiento circular. ¿Por qué creó la guerra? ¿Por qué creó el asesino? Dios creó todo para que podamos elegir. Dios nos dio un intelecto, una mente, para que podamos encontrar las soluciones a esos problemas. Pero por encima de todo nos dio una conexión directa con Él, a través del corazón, a través de lo que significa corazón en el camino, es la esencia del ser humano. Podemos decir conciencia en cuanto a percibimos, entendemos, es aquello que percibe, entiende y es consciente de lo que sucede. Es el regalo único de ser seres humanos. Nos abre todas las posibilidades, nos da una inmensa posibilidad de elección. Nosotros tenemos que elegir qué es lo que queremos hacer. Está esto y está aquello, está el bien, está el mal, está la ayuda, está la no ayuda, está la paz, está la guerra. ¿Qué es lo que quieren hacer? Es la decisión del hombre. Alá no impone nada. Alá, Dios envía a sus mensajeros y nos dice, esta es la guía. ¿La querés seguir? La seguís. ¿No la querés seguir? Sabes la consecuencia. Este es un paso más que tienen que hacer las almas en lo que significa la existencia en su totalidad. Llega acá el momento que es prepararnos. Esta vida es prepararnos. El que no sabe vivir, decía Fahreddin Effendi, no sabe cómo morir. El que no sabe vivir no sabe cómo morir. Tenemos que empezar a vivir plenamente, conscientemente. Entender que todos estamos relacionados con todos. Y cuando digo todos, no me refiero simplemente a seres humanos, sino todo lo que nos rodea. Existe una unidad en la creación, una unidad absoluta. Dios hizo que dependamos del ciclo de la vida de criaturas, los cuales no somos ni conscientes que existen, o si la vemos pasar nos escapamos, como una simple abeja. Si desaparecieran las abejas, si se extinguieran las abejas, el ciclo de polinización y los cultivos no existiría. Los mosquitos, cada cosa en la creación tiene un porqué y tiene una unidad. Y el hombre, el ser humano, en su totalidad, es la conjunción de todo el universo. En un átomo, en una parte, tenemos todo. Tenemos ese conocimiento adentro nuestro, en lo que denominamos ruh, ¿sí? Espíritu, corazón, akal, no en el sentido de mente, de cerebro, sino en el sentido de intelecto. ¿Sí? Tenemos que empezar a ver cómo realmente podemos ser útiles a la creación en su totalidad. ¿Qué es lo que podemos dar para realmente ser dignos representantes de Dios en esta tierra? ¿Qué es lo que podemos hacer para parecernos cada vez más al mejor? O sea, lo que representó con su acción, con su obra, lo que se denomina el Ihsan al-Kamil, el ser humano
completo, perfecto. Y ahí entra en juego que para llegar a ese modelo, que nunca vamos a poder llegar, pero tenemos con todas nuestras fuerzas tratar de parecernos a él, alayhi salatu wassalam, tratar de parecernos a él con todas nuestras fuerzas. Y eso no se hace de un día para otro, demanda un esfuerzo consciente. El Derga simplemente es una parte del mundo que nos enseña el servicio, que nos enseña a brindarnos al prójimo. Y eso lo tenemos que hacer, trasladarlo a nuestro día a día. El sufismo es una parte del Islam, de hecho es el corazón del Islam, es lo que le da vida. Si uno le saca eso, se vuelve en algo rígido y duro, una carga difícil de llevar. Pero cuando tiene la vida del tasawuf, del sufismo, ¿sí? Es como un corazón que bombea luz para cada centímetro del cuerpo. Cada vez que venimos aquí tenemos que llevarnos algo, tenemos que buscar ser un poquitito mejor de lo que éramos antes, salir y que este espacio llevarlo al mundo a través de eso, de servir, a través del buen carácter, a través de brindarme, ¿sí? Y no significa dinero, significa tener empatía con lo que nos rodea. Si alguien necesita ser escuchado, escucharlo. Si alguien necesita un abrazo, darle un abrazo. Si alguien necesita una palabra de apoyo, hacerlo. Si vemos algo que alguien tiró en la calle y que nos puede dañar, una botella de un vidrio o lo que fuese, levantarlo y ponerlo en un lugar donde no genere ningún daño. Si vemos un animal sufriendo, ser empáticos con ese animal que está sufriendo. Si podemos plantar un árbol, si lo podemos cuidar y regar ese árbol, regarlo. Si vemos un pajarito que se cayó del árbol, tomarlo y ponerlo en un lugar donde esté a salvo. El tasawuf comienza adentro de uno y termina dentro de uno. Por eso tenemos que trabajar. Y el trabajo tiene dos partes, teórico y práctico. El práctico es lo más importante. Pero si uno no tiene teoría, no puede poner en práctica. Por lo cual tenemos que constantemente, aunque sea un poquitito, cada uno de acuerdo a sus posibilidades y tiempo, pero todos los días leer algo, ¿sí? Obviamente leer el Corán, buscar las herramientas que me permitan entender qué está transmitiendo Allah en eso, qué es lo que nos quiere decir Dios con todas esas cuestiones. Pero también es un trabajo más amplio, ¿sí? Continuamente uno tiene que estar leyendo, indagando, reflexionando una parte de su día. Si un día pasó y no aprendimos algo, es un día perdido, se nos fue la vida en vano. El cuerpo lo alimentamos con comida y todos tenemos que comer, ¿sí? Si no comemos, vamos a tener problemas. Pero el alma, el corazón, el ser se alimenta con conocimiento. Si no lo alimentan con conocimiento, se muere, se achicharra, se hace duro, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, nuestros músculos se van atrofiando, ¿sí? Es un proceso natural. Si uno se mantiene, camina, hace trabajo físico, el cuerpo se habitúa a eso y el desgaste no es tanto. De la misma forma tenemos que mantener siempre vivo el corazón con el ejercicio que es el conocimiento y la práctica. Llevar a la práctica lo poco o lo mucho que hemos leído, que nos han enseñado.
Lean, estudien, no hace falta mucho, con una gotita llena el vaso, una gotita llena el vaso. Hoy por hoy es accesible, no es como antes, hace 200 años atrás, que era un bien, el conocimiento era un bien escaso y restringido. Hoy, con todos los medios que tenemos, está a disposición de todos. Lean porque les va a cambiar la vida, estudien, practiquen lo que leen, consulten, pregunten, ¿sí? Saben dónde encontrarme, pueden preguntarme lo que deseen y si lo sé, lo contesto, y si no, tratamos de buscar la respuesta. De eso se trata el camino. Tener a alguien que me pueda ayudar es un gran regalo. Es un gran regalo. Aprovechenlo. Ser murshid, ser guía, ser sheikh no significa que otros nos sirvan, sino significa servir. Significa estar en continuo servicio al prójimo. No busquemos ser servidos, sino busquemos servir. No busquemos que nos den una posición y un rango, sino busquemos servir. No busquemos que nos eleven, sino busquemos ser humildes. La humildad es la llave que abre todas las puertas. Tratemos de no tener preconceptos contra nadie. El preconcepto contra el prójimo, contra cualquier persona, que escuchamos algo, se forma un concepto y no sabemos si es cierto. Es una cortina que nos nubla, que no nos permite ver con los ojos del corazón. No nos metamos en los dimes y diretes, ¿sí? en los chismes. Cuidemos nuestras palabras, seamos dueños de nuestra lengua. Porque una vez que soltamos una palabra, somos esclavos de esa palabra. El que quiere encontrar a Dios lo va a encontrar en su hermano o su hermana, en su familia, en la gente de la calle, en la gente del trabajo. Está ahí. Está ahí, es decir, es metafórico, ¿no? No nos creamos superiores a nadie porque rezamos. No nos creamos mejor que nadie porque hacemos 5 veces por día el salat o ayunamos. Tratemos de ser sinceros con nuestra promesa a Dios. Practiquemos el Islam. No seamos vagos, recemos. Los 5 pilares, cuando uno dice la shahada, es simplemente una palabra, pero cuando uno practica esos 5 pilares, es la prueba de su fe. Pero tenemos que buscar una pureza en esa fe. Tenemos que buscar ser puros. O sea, no hacerlo por nadie, sino por Dios. Y eso es un camino de autodescubrimiento. Conforme pasa el tiempo, la fruta va madurando. Hay un tiempo para todo, ¿sí? Como dice, creo que, si no me equivoco, en el Eclesiastés, hay un tiempo para todo bajo el cielo. Un tiempo para vivir, un tiempo para morir, un tiempo para estar alegre, un tiempo para estar triste, un tiempo para la paz, un tiempo para la guerra. Todo es un proceso de cambio. La vida no es algo fijo, la vida va cambiando constantemente. Ese es el desafío de existir, el cambio constante de todo lo que nos está alrededor. Hoy es distinto al ayer, y el ayer y el mañana va a ser distinto al hoy, si podemos llegar a verlo. No nos
no nos asustemos, o sea, no nos paralicemos ante ese cambio que va a venir. Va a cambiar las cosas. Es la naturaleza de la vida, es la ley de Dios. Entendamos la ley de Dios, ¿sí? La Sharia. Porque son verdades universales que si uno se pone en contra, simplemente se va a caer. Es como ponerse en contra con la ley de la gravedad, ¿sí? Me voy a parar en el balcón y si me tiro a ver qué pasa, me voy a caer. No hay forma. Descubramos esa maravilla que significa existir, esa maravilla que significa el cambio. ¿Sí? Cada etapa de la vida tiene algo distinto, ¿sí? No es lo mismo cuando recién nacemos, cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, adultos jóvenes, mediana edad, ¿sí? Y cuando vamos entrando en la vejez. Cada etapa es distinta, cada etapa es un regalo. No hay que ver, no hay que pensar que porque avance la vida y se nos va llenando el cuerpo, los pelos se nos van haciendo blancos, los músculos se nos están debilitando, es una desgracia, es un regalo, es un regalo. Vivamos cada momento de nuestra vida como un regalo, aprovechemos cada respiración, agradezcamos a Dios por toda la inmensidad que nos da. Si pensamos, no podemos pensar absolutamente en nada que no sea una gracia, ya por el simple hecho de ser, por el simple hecho de contemplar todo lo que nos rodea, por el simple hecho de que Dios nos permite sentir, amar, enojarnos. Hay que ser agradecidos por todo lo que nos da Dios. Hay que ser agradecidos por todo lo que nos da Dios. Y ese agradecimiento no es simplemente decir gracias, es mostrarlo. Uno dice gracias, está bien, pero tiene que demostrarlo. Así que, inshallah, mantengan, lo importante es mantener lo sagrado, ¿sí? Los simbolismos y lo sagrado es algo de un valor impresionante que se está perdiendo, ¿sí? La humanidad está perdiendo el sentido de lo sagrado, y todo lo que vemos acá tiene un sentido, como lo tienen en muchas religiones. Tiene un sentido, un simbolismo. Y en ese sentido y simbolismo están las estructuras. Si uno no entiende cómo funcionan las estructuras y no entiende que para que funcionen las cosas tiene que haber un orden jerárquico, entonces se pierde el orden. Cuando se pierde el orden en una institución, eso se derrumba. Se derrumba. Pasa lo mismo en las familias, pasa lo mismo en los trabajos, en las empresas, en las naciones. Es importante eso, es muy importante. Mantengan el adab, significa una cortesía sutil, una educación sutil. Cuanto más avanzamos en el camino, más corteses, más amables, más sutiles tenemos que ser. Es el ya latif, es pasar desapercibido. Ser sutil significa ser amable con alguien que está al lado nuestro, alguien que habla algo y lo pone fuera de lugar, o algo que nos dice de lugar, hacer como si no lo escuchamos. Acariciar a un animalito, darle un beso a un nene, abrazar a un amigo. Eso es lo que nos hace mejor. Si no cultivamos las virtudes que hay que cultivarlas, hay que regarlas, ¿sí? Y esa es la función del sheikh, tratar que salga lo mejor de cada uno,
tratar de que salga lo mejor de cada uno. Pero si no somos conscientes que Dios dice, y le insuflé, le di el fujur y la taqwa, que es la corrupción, el bien y el mal, en otras palabras, en el fondo significa. Si no somos conscientes que una parte de nosotros está esa parte, ese mal, está dentro, que nosotros tenemos la posibilidad de elegirlo. Cuando se cruza un pensamiento por nuestra cabeza, no somos nosotros, hasta que nosotros no lo tomamos, ese pensamiento que se cruzó en un momento, y lo llevamos a la acción, no es nuestro. Por eso Dios dice en el Corán, hay que saber leer el Corán. Les dije que tienen un enemigo que es el Shaitán, y todos se imaginan un tipo de rojo con un tridente, 2 cuernitos y la cola. Pero no, está ahí continuamente. Nosotros lo elegimos qué es lo que vamos a llevar. Y cuando nos digan el día, ¿por qué hiciste eso? Porque me lo dijo, me lo susurró, me pasó por la cabeza, me lo susurró Shaitán, es la culpa de él. Si yo no tengo ninguna culpa, vos elegiste eso. En otras palabras, lo que nos está diciendo Dios, ustedes eligen esos pensamientos que se les cruzan por la cabeza. ¿Qué eligen? Son responsables ustedes. No es suyo hasta que lo eligen. Se les puede cruzar cualquier cosa por la cabeza, pero no es suyo hasta que lo eligen. No se confundan el pensamiento, esos pensamientos que salen de golpe, no la acción de razonar y llegar a la verdad o a la esencia de las cosas, sino esas cosas que se cruzan continuamente como meteoritos por nuestra conciencia. Cuando lo tomamos y lo llevamos a la acción, es parte de nosotros. ¿Qué significa eso? Alguien nos dijo algo. Puede ser algo del pasado. Y empieza, ¿por qué te dijo esto? Y debe ser porque no te quiere. Te desprecia. No te desprecio. Sí, te desprecio. Dejate de bromar, vos no sos eso. ¿Por qué estás pensando eso? No. Quiere hacer algo conmigo. Y después empieza una discusión hasta que lo tomamos. Cuando lo tomamos, empieza a generar en nosotros una fermentación que es el enojo, la ira. Sí, ese tipo es nefasto. Se me puso hablando, tengo ganas de irme. Y empieza así. Entonces la emoción, después pasa a la acción, a hablar mal, a insultar. Y cuando la cadena se nos cuelga, le pegamos un piñón. Esos son todos los pasos que les hablé hace bastante tiempo. Por eso el profeta alayhi salatu wasalam dijo, mi comunidad no es responsable de los pensamientos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? No es responsable de los pensamientos mientras que no los tome y no los lleva a cabo. Esas son las primeras fases. Cuando pasan, lo dejamos pasar y no los hacemos nuestros. Por otro lado, tenemos que ser pacientes y saber esperar el momento. Todo tiene un momento. Y es importantísimo en el Segar Azul-Peso, en el viaje espiritual. No busquen otra cosa antes que les llegue el momento. Todo tiene una maduración. La fruta, si la prueban antes de que madure, no les va a gustar. O va a ser muy dura, no la van a poder morder, van a quedar un diente ahí clavado, o la van a escupir porque es muy agria. La fruta, desde que antes se hace flor, después empieza a ser de a poquito creciendo, y cuando llega a la temperatura adecuada, en el momento adecuado del año, esa flor que en algún momento fue flor, después fue fruto pequeño y finalmente maduro, está listo para comer. No busquen antes de eso porque no va a prosperar. Sean pacientes, y el que es paciente y sabe esperar, se le van a abrir las puertas. Golpeen y manténganse en el umbral. Derga significa umbral.
saber esperar y mantenerse en el umbral hasta que se abra la puerta. Inna fatahna laka fathan mubin. Por cierto, te otorgamos un fath, una victoria, que también significa una apertura especial, clara, sin precedentes. Le dijo Allah subhanahu wa ta'ala a su amado alayhi salatu wa salam. Y fíjense él, lo paciente alayhi salatu wa salam, que tuvo que ser. No le dijo Allah subhanahu wa ta'ala, sos el profeta, ya está, todo te sigue. Lo escupían, lo denigraban, lo trataban como el peor de las personas. Le dijeron loco, le dijeron esto, siguió hasta que Allah le otorgó la victoria. Con una convicción total, con un yaqín total. De esa forma tenemos que seguir. No vamos a caer una vez, nos vamos a caer 2, nos vamos a caer 10, pero nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar. La vida continúa y la vida es un regalo inmenso que nos da Dios. Obviamente que las caídas duelen y nadie dice que cuando nos caemos no nos va a gustar. Es el dolor, podemos derramar una lágrima, podemos tener esa ansiedad, esa tristeza, es parte de nuestra vida. No todos los días nos levantamos alegres, algunas veces nos levantamos tristes, algunas veces tenemos unas ansiedades que no sabemos el futuro, lo incierto que nos depara esta vida. Pero no tenemos que ser leros, pensar que la felicidad va a estar cuando estemos sentados debajo de una palmera. La vida nos va a cambiar y nos va a probar y nos va a dar constantemente tristezas y alegrías. Tenemos que saber cuando probamos esos sufrimientos, ser pacientes y superarlos. Dios no le puso ningún límite al ser humano para que llegue en los deseos, para que en las intenciones. Fíjense, cuando era todo la luna, eran novelas ir a la luna. El hombre pudo llegar a la luna por el regalo del aql, el intelecto. Se pueden construir edificios de 200 metros, ciudades bajo la tierra, aviones. Dios nos regala todo. Nosotros no nos tenemos que decir somos menos, somos esto, somos aquello. Dios nos da las posibilidades. ¿Sí? A algunos le da un motor más grande, otro más chico. Pero todos podemos. No hay que pensar que no podemos, que somos uno es un inútil, esto, aquello, que todos los rayos se me cayeron a mí. No. Tenemos que ir para adelante. No se pregunten qué es lo que puede hacer este lugar, el Dergah, por ustedes, sino pregúntense qué puedo hacer yo por este Dergah. Cada uno de nosotros construimos este lugar. No es responsabilidad de una sola persona. Cada uno de nosotros ponemos con nuestros actos, con nuestras intenciones, un ladrillo para que esto prospere. Cada uno somos responsables de lo que nos toca. Pregúntense qué puedo hacer yo por este Dergah. Que Allah facilite el reencuentro y que nos permita a cada uno de nosotros encontrar esa dulzura, de la apertura y de la gran victoria. اللهم صل وسلم وبارك على أشراف نور جنب الأنبياء والمرسلين وعليهم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا